Así como también es un gusto saludar a don Bruce McMaster, presidente de la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios, el gremio más importante del gremio empresarial en el país. Y con él vamos a hablar, me gusta además que esté en mangas de camisa, porque eso nos indica vamos a hablar de manera fresca, tranquila, pero muy seria, eso sí, de uno, cómo está el tema de la reforma laboral. Dos, hasta dónde de verdad va a haber o no va a haber una masacre, como dicen algunos, una masacre laboral por culpa de la reforma, si es que esta llegara a ser aprobada. Cómo está viendo la reforma a la salud y el futuro también del sector empresarial en Colombia. Bruce McMaster, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Contento de estar acá. Muchas gracias a todos. Bueno, usted sabe que aquí en Sigue la W también vamos leyendo lo que nos aparece en el chat y yo voy a arrancar hoy con una pregunta del chat que está muy ligada a algo que ya conversamos a la hora de invitarlo. Escribe Asramut. ¿Todavía están con ese cuento de la reforma laboral? Los únicos despidos que van a existir son los que está promoviendo Vargas Lleras. Para aquellos que no sepan a qué hace alusión Asramut, hablando de despidos y del ex vicepresidente Vargas Lleras, pues les voy a presentar este fragmento de un video que empezó a hacerse viral y es una intervención que hizo Germán Vargas Lleras ante un grupo de empresarios en el departamento de Antioquia hace unos días. Póngale cuidado, esto fue lo que dijo el ex vicepresidente. Se perderán miles de empleos. En todos estos recorridos que vengo haciendo, en privado, muchísimos empresarios me han manifestado. Nosotros sí tenemos un plan B. Antes de que esa reforma sea sancionada, vamos a sacar a miles y miles de personas, pero no se quedará trabajando amparados por esas normas. Ahora nos adentramos, Paola, en la precisión que luego hizo el ex vicepresidente, pero cogiéndolo así, a destajo, como finalmente circuló en redes. Los empresarios, don Bruce McMaster, tienen en la mente un plan B y es sacar a un montón de trabajadores antes de que se llegare a sancionar la reforma laboral, si es que esta pasa? Claro que no, Juan Pablo. Además, porque para los empresarios realmente su razón de ser es producir, su razón de ser es trabajar, generar servicios, generar productos, y en eso los trabajadores son absolutamente fundamentales. En realidad eso no sucede. Claro que él hizo, como decía Paola, él hizo una aclaración y de alguna forma esa era una parte de una conversación que yo entiendo fue un foro privado en el cual se dio esta conversación, pero esa no es en ningún momento, digamos, la intención de los empresarios. Nosotros lo que queremos es lo contrario. Nosotros lo que queremos es tener las mejores condiciones posibles para poder contratar más gente, para lograr producir más, para lograr ser más competitivos. Eso es justamente por lo que están luchando los trabajadores, perdón, los empresarios, y por lo que han luchado toda la vida. Y Sí. por eso hay emprendedores que son nuevos empresarios, y por eso hay pymes que están sacando nuevas empresas, y por eso hay empresas medianas que quieren venderle a las empresas grandes. Esa es la lucha del empresario. El empresario realmente lo que quiere es viabilidad. Sí, pero si nos circunscribiéramos a la reforma tal y como está hoy día, tal y como está hoy, sí existiría o sí existe por parte del sector empresarial una preocupación ante los elevados costos o los costos que podrían subirse de sostener los empleados o de pronto esas garantías que se le van a dar ya a los trabajadores para que entonces no sea tan fácil despedirlos, en fin. ¿Hay alguna inquietud que sí podría llevar a los empresarios a decir, ¿sabe qué? Está bien, yo no voy a sacar a nadie, pero yo sí congelo mi planta de trabajadores? Es que le diría yo, Juan Pablo, y yo creo que eso es parte básica de la conversación. Cuando a mí en octubre me plantean en el Ministerio del Trabajo, en la mesa de concertación de políticas laborales Sí. y salariales, me dicen, vamos a hacer una reforma laboral. En realidad para nosotros esa fue una muy buena noticia, porque nosotros tenemos un mercado laboral lleno de necesidades regulatorias, de necesidades de incentivos, de necesidades de tomar decisiones que nos permitan reducir el desempleo, que nos permitan darle más cobertura social a los trabajadores, que nos permitan reducir la informalidad y que nos permitan, como dice el presidente Petro, aumentar la productividad laboral. Esas cuatro cosas son en realidad las cuatro cosas que requiere Colombia. Entonces yo le voy a contestar un poquito más general para que si quiere luego nos vamos sí, a lo porque más... además me gusta que usted dice hay necesidades regulatorias, lo cual Claro, significa que claro. usted como empresario reconoce que hay unas necesidades Por para supuesto. proteger a los trabajadores que se tienen que dar, que se tienen que
que empezar a, La protección a claro, promover desde el Congreso. por supuesto, la protección del trabajador sin duda, pero también tenemos que crear empleo. Es que la creación de empleo es la gran, o tiene que ser el gran objetivo y la gran meta de una reforma de esta naturaleza. Un país con el 10% de desempleo, por lo menos el 10% de desempleo. Y no hablemos del empleo informal, ¿no? Que Bueno, eso sí ya y es el entonces, desastre. y le iba a decir, porque yo quiero, y le voy a proponer que hablemos un poquito de informalidad, porque la informalidad, que es casi el 60% de los desastre. trabajadores en Colombia, pero es que el desastre es del siguiente tamaño, Juan Pablo. Un trabajador informal es un trabajador sin derechos. Así es. Así, ni más ni menos. Y sin vacaciones, y sin pensión, Sin y derechos. sin salud, Sin y derechos. sin nada. Es que nada, no lo protege nada. Nada, no tiene contrato de trabajo. Es que no tiene contrato de trabajo. Por supuesto, no cotiza a pensión, para no hablar de otras cosas, o de riesgos laborales. Son tantísimas cosas. Entonces, uno tener el 60% de la gente que trabaja en condición de informalidad es tener el 60% de la gente que trabaja sin derechos. Entonces, cualquier cosa que uno vaya a hacer en Colombia no puede pasar por encima de esto. Yo sí diría que la gran oportunidad que tenemos hoy en día es la de generar empleo, generarle derechos a todos los trabajadores. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿por qué en el pasado no hemos tenido condiciones suficientemente buenas para que esa informalidad no se presente? Y yo creo que eso lo tiene que responder la reforma laboral que se vaya a hacer. Doctor McMaster, justamente volviendo al video del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, pues sí hay un punto que preocupa a muchos sectores con relación a las palabras que él dice, y es que van a tener que despedir a miles de trabajadores porque es que hay un punto específico de la reforma que si se aprueba tal y como está, pues ya las empresas casi que no podrían despedir a la gente. Entonces es como anticiparse a eso. ¿Qué se puede explicar frente a esas palabras que da el vicepresidente a mí no y me- específicamente sobre el punto de no poder despedir después a nadie cuando se apruebe la reforma? Son dos cosas, Paula, diría yo. La primera, pues a mí no me corresponde interpretar qué dijo el doctor Vargas Lleras. Eso no es, digamos, parte de lo que me toca hacer a mí primero. Pero luego claro, de alguna forma la reforma ha venido, digamos, evolucionando. Una de las primeras versiones que conocimos, en una de las primeras versiones era totalmente imposible, digamos, poder despedir sin justa causa a un trabajador. Lo que terminaba además generando una paradoja, y es que todos los procesos iban a terminar en tratar de construir la justa causa. Es decir, cualquier persona que quisiera en un momento dado cambiar al trabajador, moverlo para contratar a otro, iba a tener que constituir un gran... Inventarse el expediente casi. Exactamente, un gran expediente con muchas pruebas y muchas cosas y demás, que eso además tensiona la relación laboral, pues por supuesto, imagínese. muchísimo. Y luego, digamos, en la última de las versiones, lo que hay no es eso realmente, y hay que ser justos, lo que hay es unas indemnizaciones que son extremadamente costosas. Claro, pero usted no le corresponde interpretar lo que dice el ex vicepresidente, pero es que él sí asegura que ha tomado el pulso de los trabajadores y usted sí puede hablarnos sobre de los empresarios, perdón, usted sí puede hablarnos sobre el sentir de los empresarios. Los empresarios están temerosos frente a esos puntos específicos de la reforma que por ejemplo, Claro, los sí, harían... Para allá iba, pero la pregunta para Germán Vargas es para Germán Vargas. Perfecto. ¿Sí? No, y además que él ya aclaró pues que básicamente y, es... y luego aclaró lo otro, es correcto. un Sí. temor, No, pero es sí. que le quiero dar una idea. Nosotros, por ejemplo, hicimos una comparación de cómo son realmente, digamos, las reglamentaciones a nivel latinoamericano en términos de despidos, y en realidad en todas partes se permite que haya un despido sin justa causa, por supuesto con una indemnización para el trabajador, que eso tiene sentido, y nosotros en Colombia tenemos una norma que lo hace, una norma que lo permite, y una norma que en donde uno en realidad yo creo que tiene que construir un justo medio en el cual pues no se vaya nunca a despedir injustamente a nadie, o sea, realmente como que no haya ninguna razón que le cueste en todo caso al empresario hacer bien su selección, ayudar a que el trabajador realmente sea viable, a que el trabajador, aun si está cometiendo errores, se convierta en alguien que es verdaderamente útil. Ese es un poco como el sentido de esa colaboración que tiene que existir entre el trabajador y su empleador. Y es un poco por lo que nosotros propendemos. Le quiero contar, por ejemplo, en México, yo tengo el dato exacto, por ejemplo, en Ecuador cobran hasta 3 años de servicio, paga un mes de salario por cada uno de los años. Este es Ecuador. En México, 3 meses de salario y más 20 días por cada año de servicio. En Brasil hay una multa del 40% sobre los depósitos hechos en una cuenta especial. En Perú hay un salario mensual que se multiplica por 1.5 y por los años prestados. Es decir, toda América Latina, incluyendo Colombia con su norma actual, tiene esas indemnizaciones y deben existir, y estamos de acuerdo con la indemnización.
entre otras cosas porque siempre puede haber y cabe la posibilidad de que un trabajador no haga las cosas suficientemente bien y evidentemente por eso nos cambian y nos han cambiado varias veces a todos seguramente en Eso algún pasa, momento de la vida eso pasa. en un puesto, exactamente. Y eso hay que dejarlo, digamos, sin duda vigente. A ver, otra de Paola y vamos Sí. con uno de los comentarios y de las preguntas que llegan a través del YouTube Live. Otro punto específico de la reforma y es que le quiero preguntar a usted porque usted recoge pues a todo el sector, pero sí yo he hablado con varios empresarios que estuvieron muy preocupados con esta nueva ponencia por el tema de la jornada nocturna, porque pues se logró cambiar, se logró moderar un poco, pero todavía sigue siendo preocupante que empiece, pues para ustedes los empresarios, que empiece ahora a partir de las 7 de la noche. ¿Qué se puede decir frente a eso, doctor Bruce? Yo, si me permite, Paola, voy a llegar a eso y no voy a evitar esa pregunta, por supuesto, pero le quiero decir que la reforma tiene como varios capítulos que generan gran preocupación. La reforma tiene un tema de lo que se llama derecho individual, otros son derechos colectivos, otros tienen que ver con la jornada y con los horarios, y son cosas como todas distintas. Entonces, ese que está tocando usted ahorita en particular, es un hecho concreto que termina afectando sobre todo a los comerciantes, que son los que trabajan después de las 6 de la tarde, a los restaurantes, a los hoteles, a los hospitales y a todo el servicio de salud, que es muy, muy, muy grande. Y ellos han hecho varias valoraciones en donde para ellos termina siendo realmente un costo, digamos, especialmente alto. Claro que les genera preocupación, por supuesto genera preocupación. Nosotros hemos propendido porque existan, digamos, mecanismos en los cuales, por ejemplo, haya jornadas máximas para que la gente obligatoriamente descanse, que no entre, que no se generen, digamos, horarios demasiado largos para cada uno de los trabajadores, pero que exista la flexibilidad para que esos negocios, que en la mayoría de los casos son negocios pequeños, porque los almacenes en Colombia, en la mayoría de los casos, con excepción de las grandes superficies, son negocios relativamente pequeños. Son las tiendas de barrio, son las tiendas de los centros comerciales, y lo mismo pasa con los restaurantes. Y lo mismo pasa con todas Pero, las... Sí. ¿hasta dónde, Bruce, y me le colincho aquí a la pregunta de Sí. Paola, hasta dónde eso no puede convertirse en algo como ocurre en otros países? Y se me viene a la cabeza uno, por supuesto, la economía es absolutamente incomparable, pero usted va a Alemania y hay ciudades que cierran a las 6 de la tarde y no hay negocios abiertos después de las 6 de la tarde, si acaso los restaurantes, una que otra farmacia, pero a las 6 se acaba todo o a las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque hay que pedir permisos especiales para poder trabajar de noche, porque si usted va a poner a la gente a trabajar de noche, entonces le tiene que pagar efectivamente una cantidad gigantesca de dinero. Es decir, no se está aquí de pronto dando el paso hacia una ciudad o una Colombia que se acostumbre a cerrar más temprano para que finalmente también haya espacio al descanso. Eso puede pasar, pero de alguna forma tendríamos que tener toda una sociedad que logre hacer hacer eso. La pregunta para la gente, por ejemplo, para los comercios, la pregunta no es por qué el comercio abre, no. La pregunta es por qué el comprador va a esa hora. ¿Cierto? Sí, porque, claro. porque el comercio abre cuando va el comprador. Claro. Entonces, si el comprador efectivamente puede cambiar sus hábitos de consumo y efectivamente compra lo mismo, pero lo compra en horas en donde, como usted menciona, Juan Pablo, donde eventualmente no hay recargos, pues seguramente para el comercio va a ser exactamente lo mismo. Claro. Eso seguramente no va a aplicar para los restaurantes, porque la gente come cuando come, o los hospitales, porque la gente se enferma cuando se enferma, o lo necesita cuando se enferma. Pero claro que esa es una posibilidad y podemos caminar hacia allá. Pero para eso tienen que pasar muchas otras cosas en la sociedad. Ahora, usted no me ha preguntado por una cosa que es para mí lo más importante, Juan Pablo. La gran preocupación que yo tengo sobre la reforma laboral. Y si me permite, o me lo va a preguntar No, pero después. espérese porque primero le quiero leer aquí el comentario de Marcus 2.0 y luego nos empezamos a adentrar en la reforma. Pero mire, Bueno. dice Marcus 2.0. ¿Por qué con todas las dádivas que gobiernos anteriores le dieron a los empresarios, todos los derechos que les fueron conculcados a los trabajadores, el nivel de informalidad nunca varió? Y eso sí, por ejemplo, en esto que le estaba preguntando a Paola sobre el recargo nocturno y dominicales, es algo que se ha hecho mucho. Cuando Uribe quitó las horas nocturnas, eso era para generar empleo y el empleo no se generó. O sí se generó y no se vio. Claro, lo que yo creo que la pregunta es buenísima, porque la pregunta toca realmente la esencia de justamente cuáles son las razones para que exista el desempleo o las razones para que exista la informalidad en Colombia. Esa es la pregunta que hay que hacerle. Hay que preguntarle a los empresarios o a los negocios que son informales, ¿por qué son informales?
Y yo me atrevo a dar o a lanzar una hipótesis, y es la mayoría de la gente que contrata a los trabajadores bajo la modalidad informal, o que no los contrata porque no los contrata, pero que tiene trabajadores bajo la modalidad Sí, que les informal, pagan el día. por ejemplo, y que lo que es ilegal, lo que no debe existir, lo que por supuesto debe es pasar. cierto, pero la Los mayoría, deberían sellar. yo creo eso, pero la mayoría de las personas que incurren, digamos, en esa anomalía son personas para las cuales, digamos, la formalidad es muy costosa. No le pasa a nuestros afiliados, no le pasa a los afiliados de los gremios normalmente formales, porque Son eso, empresas grandes, no, robustas. no, o pequeñas, pero formales. Ujú, ¿Sí? Hay ujú. muchísima gente pequeña que es muy formal. No, yo creo que se trata de ser formal o no serlo. No, pero yo sí creo que en Colombia la formalidad es súper costosa. Y en ese orden de ideas, al ser tan costosa la formalidad, y no solo no por los salarios o por lo que reciben los trabajadores, sino inclusive por las cosas extras que hay que pagar. O sea, cuando ustedes le hablaban del ICBF, o en su momento del SENA, o cuando le hablan de los parafiscales, o cuando le hablan de las cotizaciones adicionales que hay que consignar en Colombia, uno dice, bueno, probablemente ahí está la razón por la cual existe tanta informalidad en Colombia. De hecho, nosotros hemos venido proponiendo, no está incluido en la propuesta, pero nos gustaría que se incluyera, hemos venido proponiendo un gran sistema de transición que permita y que atraiga a los informales para que se vuelvan formales. ¿De qué estoy hablando? Y yo pongo siempre este ejemplo. Yo digo, si Colombia fue capaz de hacer una justicia transicional para lo penal, para los crímenes de lesa humanidad inclusive, bueno, aquí queda hacer crítica a la JEP. Sí, Si sí, Colombia fue capaz de hacer eso, ¿cómo no vamos a ser capaces de establecer una justicia transicional para lo informal? ¿Podremos o no podremos nosotros ofrecerle a los informales que se vuelvan formales, pero que el primer año paguen 0 costo adicional, por ejemplo? Ajá. Y el segundo año paguen el 10% de lo que pagan los formales, y el tercero el 20%, y de repente a los 10 años estamos ya más o menos nivelados, y de pronto también, como ya tenemos mucha más gente cotizando, podemos bajar el costo y para todo el mundo sale más Pero barato. Juan Pablo no le respondió la pregunta, porque es lo que el oyente quiere saber es por qué no se generaron más empleos con las gabelas que los gobiernos Vea, les han dado. Por ejemplo, con la Pero reforma no es tributaria cierto, de Duque Paola, que les descontaron, que les ayudaron no con es- 10 billones de pesos en menos impuestos y demás. Obviamente eso ya se revocó, pero en ese momento la idea era que los empresarios crearan más empresas con menos costos laborales. no es preciso lo que usted está diciendo. Primero porque hay bastantes estudios que demuestran, lo dijo por ejemplo Mauricio Cárdenas hace poco y publicó un dato en donde dice que se crearon cerca de 2 millones de empleos con la reducción que se produjo alrededor de las cotizaciones reducidas en el año 2014 con la reforma que hubo, ¿se acuerda? De las parafiscales. Sí, sí, sí. En- Que ya entonces- las empresas no asumen el costo de aportes a exacto. salud. Sino que no lo asume las empresas, sino el gobierno. El SENA, ¿no? Y lo el SENA. del SENA, correcto. Especialmente eso. Y el estudio que presentó el exministro Mauricio Cárdenas demuestra que sí hubo, y el dato, si no estoy mal y me puedo estar equivocando, es que es entre 1.200.000 y 2 millones de empleos. Es que recordemos que Colombia tiene 22 millones de personas económicamente activas. Entonces, decir eso, pues termina siendo relativamente fácil. Es un lugar común, lo he oído muchas veces, pero en realidad hubo una gran formalización relacionada, sobre todo formalización relacionada con ese costo para fiscal en particular. Es lo primero que hay que decir. Ahora, cuando usted menciona los temas de la reforma tributaria, tocamos un escenario o un tema completamente distinto, y es si en Colombia vale la pena o no vale la pena reducir impuestos para generar más actividad económica. Mi teoría es que sí, y mi teoría es que cada vez que se han reducido impuestos ha habido muchísima más actividad económica. Un caso muy, pero muy diciente es el caso del sector hotelero, en donde cuando se... Florecer del sector hotelero fue cuando les bajaron los impuestos. ¿Durante cuántos años fue? Durante, 30. pues, no 30, pero fue el año 2005 Claro. hasta ahorita la última reforma, Claro. hasta la del año, Sí, sí, claro. hasta la del año pasado, que son 17 años. Y fue un Pero boom. ¿qué pasó con el sector hotelero? El sector hotelero Floreció, como, floreció. como dice Juan Pablo, floreció, vinieron todas las cadenas, generaron Todo el tema muchísimos, turístico. miles y miles de empleos, y pues probablemente hoy en día eso Bueno, no va a seguir sucediendo. Ahora sí llegó la hora, de la mano de doña Camila Correa. Adentrémonos en la reforma laboral. Camila, Gracias. para Bruce McMaster estamos en directo. Muchos comentarios y preguntas que están llegando por el YouTube Live. Ya volvemos allá. Gracias, Juan Pablo. Presidente, usted había dicho que duraron muchos meses concertando esta reforma laboral y que últimamente, pues después de que hicieron pues todos esos diálogos, ustedes llegaron a unos acuerdos en torno a varios puntos que finalmente no fueron incluidos en el proyecto de ley. ¿Cuáles en específico?
Pero hubo una conversación larguísima porque comenzamos en el mes de octubre. Yo no quiero seguir quejándome de eso, aunque me produjo un grado de frustración grande, pero hubo una conversación larguísima desde el mes de octubre. Logramos en los 77 artículos que había en ese momento en el articulado, en el borrador de lo que iba a ser el proyecto de ley, logramos acordar todos menos 17. Teníamos 17 artículos sobre los cuales teníamos duda y habíamos dicho, teníamos diferencias y habíamos dicho, las diferencias son válidas, llevemos esas diferencias al Congreso y conversémoslas. Para nuestra sorpresa terminó realmente desapareciendo una muy buena parte de lo que nosotros habíamos acordado entre el lunes y el jueves que se radicó, lo cual para nosotros ha sido frustrante. Y ha sido frustrante porque teníamos una mesa de concertación tripartita en la cual estábamos conversando con trabajadores, en la cual habíamos hecho muchas propuestas. Estaba el Gobierno Nacional también, por supuesto, el Ministerio del Trabajo, y de allí y los mismos no fueron incluidos. Entonces tenemos diferencias en el derecho de lo colectivo, tenemos diferencias en lo individual, tenemos diferencias en algunos otros temas, inclusive nosotros argumentamos que hay algunos de los temas que se están tocando en la reforma que tienen carácter constitucional, por lo tanto probablemente es una reforma estatutaria. De verdad que hay bastantes cosas que tenemos en este momento para discutir. Le voy a poner un caso que para nosotros es absolutamente yo diría preocupante, pero crucial, correcto, y es el tema de la tercerización. La versión actual de la reforma dice que si una pyme quiere contratar con el grupo Prisa, el señor de la pyme tiene que ofrecerle a sus trabajadores la totalidad de las condiciones que el grupo Prisa le ofrece a sus empleados. Si un emprendedor se inventó mañana una tecnología interesantísima para, por ejemplo, evitar los derrames de petróleo y se la quiere vender a Ecopetrol, ese emprendedor no puede contratar si no tiene las mismas condiciones laborales que tiene Ecopetrol. Lo mismo pasa con los bancos, lo mismo pasa con las multinacionales, y esto genera un efecto que para nosotros es, digamos, perverso, pero también sorprendente, y es el hecho de que, claro, las pymes que además, por cierto, el 80% de ellas viven de venderle a compañías más grandes o a compañías multinacionales, las pymes, o todos los emprendedores, o todas las MIPYMES, van a tener un desincentivo tremendo porque no van a poder venderle sus productos a las compañías grandes. Ese, por ejemplo, ese capítulo, que es el capítulo de la tercerización, es un capítulo, quizá por la ideología, que nos está generando una contradicción inmensa, inclusive... Pero ahí uno no podría pensar, Bruce, que en realidad lo que se tendría como idea filosófica en una propuesta como esta es generar una especie como de círculo virtuoso. Entonces, claro, listo, llega esta pyme que va a contratar con Ecopetrol y le dice, mire, usted tiene que garantizar los mismos derechos que nosotros tenemos aquí para los trabajadores. Entonces esa pyme, listo, sí señor Ecopetrol, pero yo le tengo que cobrar más. Y si le cobro más, pues entonces yo puedo darle este beneficio a los trabajadores y entonces como empezar a generar ese círculo virtuoso a través del cual se mejoran las condiciones de los trabajadores. Esa me parece una forma idealista pues bonita, de verdad, bonita. ¿Y no es posible? Yo creo que no es posible. Es muy ideal, pero no el... Sí, no, le voy a contar por qué. Porque si esa pyme está compitiendo, por ejemplo, contra una compañía china, ¿quién va a terminar ganando? La China. Primero, va a ganar la China, y entre otras, ¿por qué? Porque uno pudiera decirle al chino, garantíceme a la compañía china, garantíceme usted que usted tiene las mismas condiciones laborales que Ecopetrol. ¿Ustedes creen que eso es posible? No es posible, porque ni siquiera está en Colombia o en la jurisdicción nuestra, laboral nuestra, poder o no poder verificar eso, o poder o no poder exigir eso. Entonces, ¿qué pasa? Se terminan generando dos efectos que son tremendamente perversos. Y yo estoy seguro, Juan Pablo, que esa no fue la idea de la ministra, y estoy seguro que tampoco fue la idea del presidente Petro. Se termina generando, por una parte, realmente una discriminación muy fuerte contra las compañías pequeñas y los emprendedores, lo cual termina siendo una contradicción muy grande cuando uno oye al presidente Petro hablando de la economía popular. O de todo lo que eventualmente pueda suceder en las juntas de acción comunal. Le voy a poner el caso de las juntas de acción comunal. En el Plan Nacional de Desarrollo se generó un artículo especial para que pudiera haber una contratación especial con las juntas de acción comunal. Pues bien, si esas juntas de acción comunal quieren contratar con Ecopetrol o con la ANI, tienen que ser empresa. O con Envía. Primero tienen que ser empresa, pero segundo tienen que ofrecerle a sus trabajadores las mismas condiciones de la ANI. Pero mire usted, aquí está escribiendo Helmut Alexander Méndez. ¿Pero qué tan diferentes perdóneme, son? Paola. Así nos tocaba a las empresas subcontratistas de Pacific Rubiales. Nos está escribiendo en este momento en el chat que les tocaba igualar las condiciones laborales a las de Pacific. Bueno, o sea, se puede.
Pues ellos pudieron, pero le pregunto, ¿usted no. qué cree que le va a pasar a los emprendedores, Juan Pablo? ¿Usted cree que se puede? Exactamente. Pregúntele a los emprendedores si pueden o no pueden. A ellos hay que preguntarle. Pregúntele a las pymes. Pregúntele a la compañía que hace el transporte. Pregúntele a la compañía que le ofrece un catering a otra compañía. O el que le ofrece eventualmente el servicio de contabilidad a una compañía mediana. Si puede ofrecer lo mismo o no. Lo que es muy importante, sí, es que todas esas compañías subcontratadas y tercerizadas, es muy importante, es que nunca vayan a ofrecer condiciones que estén por fuera de la ley. Y esa es responsabilidad del ministerio. Quien tiene que vigilar eso es el ministerio. Nosotros aceptamos inclusive que se le ponga la condición al contratante diciéndole, ¿sabe que verifique que su contratista no viola la ley? Claro que sí, si quieren lo hacemos, que no es una responsabilidad hoy en día del contratante, pero es una responsabilidad sin duda alguna del Ministerio del Trabajo, de los inspectores del trabajo. Sí. Sí, adelante. A ver, Señor Mauricio. McMaster, ¿qué expectativas hay frente a la población migrante y lo que se viene con la reforma laboral? Es decir, para que a ellos se les den también garantías laborales igual que a los nacionales. No, eso en todo caso yo creo que existe hoy en día, y yo creo que hoy en día usted no puede contratar formalmente a ningún migrante en condiciones diferentes a las que contrata a los nacionales. Eso hoy en día existe. Usted no existen como poblaciones con más derechos que otros. Y Colombia es muy fuerte en eso. De hecho, en lo constitucional, Colombia, recuerde usted, por ejemplo, lo que sucedió cuando la Corte Constitucional le otorgó derechos, por ejemplo, en cobertura de salud a los migrantes. Sí. Colombia es buena en eso, digamos, y Colombia es bastante garantista en términos de la cobertura y de la no diferenciación. Y yo quiero terminar lo de la tercerización, Sí. porque el otro gran, digamos, problema, digamos, no solamente si lo que se le otorgan, por lo tanto, digamos, unas ventajas inmensas a los productos importados, porque en los productos importados, ¿quién está vigilando las condiciones? Nadie. De hecho, hay países que son acusados de dumping laboral, ustedes lo saben. China. Que es una de las... Entre otros, ¿no? Porque puede ser Indonesia. Exactamente. Bangladesh. Exactamente, Vietnam. Hay varios de ellos que han sido acusados de dumping laboral, Claro. y eso sería un contrasentido también muy, muy grande. Y por último, yo sí creo que nosotros tenemos que generar las condiciones, por el contrario, es para que nosotros podamos generar encadenamientos. Yo alguna vez conversé... Pero mire que eso me lleva a uno de los puntos que he visto ya en varios comentarios. Dice Dimensión Juan, ¿por qué no llevan este tipo de debates a personas de las centrales obreras? Porque no es un debate, queremos es escuchar el punto de vista, y tendremos a centrales obreras aquí sentadas hablando de eso, Dimensión Juan, así que no se afane que lo tendremos también aquí en Sigue la W. Pero mire, hay quienes dicen que lo que pasa es que los empresarios no quieren mejorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos y que prefieren que todo se quede así. Pues el como mismo está. viceministro Juan Pablo, Eso le que dice tengo el el trino. A que ver, ¿lo tiene? puso. ¿Lo Sí, tiene, Paola? Bueno, sí, presénteme por el trino. favor, Presénteme, por favor, el trino, presentemos Paola. Y que- le que preguntamos puso. directamente sobre Bruce McMaster, porque él más temprano dijo, mire, hay unas necesidades regulatorias que sí se le tiene que dar, buscar para los trabajadores. ¿Tiene el trino, Paola? Sí. A ver, ¿qué dice el trino? Mire, por Juan favor? Pablo, rápidamente, el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, aseguró a través de su cuenta de Twitter, respondiendo a lo que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo. Este señor deja claro que lo que le molesta, lo que le molesta de la reforma laboral. Dice que no son los costos económicos, como lo dijo un abogado de empresas la semana pasada. Expresamente dice que le molesta son que se concedan derechos colectivos, odian la democracia, odian los estándares internacionales y odian las normas internacionales de trabajo. Quieren incumplir los compromisos que adquirieron todos los gobiernos de los que hizo parte. Esta nota deja ver muchas imprecisiones que se convierten en desinformación para apelar al pánico y a la profecía catastrófica. Es decir, él dice que lo que el ex vicepresidente Eso se pues, nota que se paga refiere, por Twitter, ¿no? Porque qué Sí. trino tan largo. Sí, largo. Bueno, Pero básicamente vamos a- es eso, como vamos a la que dicen pregunta. que odian la democracia y los Va- estándares va- internacionales. Vamos en a la materia de pregunta, protección Bruce laboral. McMaster. Los empresarios no quieren, no les parece que los trabajadores en Colombia necesitan mejores condiciones. No, no es cierto, eso no es cierto. Es que lo que creemos es que cualquier reforma que se vaya a hacer, ojo con eso, y seguramente si hay mayores costos, pues las empresas grandes van a asumir los costos. La pregunta no es ni siquiera para las empresas grandes, la pregunta es para las pymes y para los emprendedores. Uno no puede equivocarse en generar costos extraordinarios que terminen quitándole viabilidad Entonces, a las empresas pequeñas. ¿será que Pero los- le quiero Ajá, responder, Juan ajá. Pablo, a esto. Y porque esa pregunta es una pregunta muy, muy importante. De hecho, lo que nos preocupa a nosotros es que no tenemos condiciones, o no hay en la reforma condiciones para que eventualmente Colombia pueda superar, por ejemplo,
ejemplo, el tema de la informalidad. Es que si uno va a hacer una reforma en este momento, como la reforma laboral, que es una reforma que va a generar discusión, que probablemente socialmente nos va a generar algún costo en términos de fricciones, hagamos la mejor reforma posible. Una reforma que mejore las condiciones de los trabajadores. ¿Qué condiciones de trabajadores podrían ser mejoradas a través de un proyecto de ley que no ahogara entonces al sector empresarial? Y por lo que le entiendo, y esto es muy importante señalarlo, al sector empresarial de las MIPYMES, de las pequeñas empresas que son las que veo yo que podrían estar pasando mayores dificultades en esta reforma. Yo entiendo por su oficio que usted quisiera que yo le dijera exactamente hasta dónde estoy dispuesto a llegar en la negociación. Y un buen periodista. Pero le digo una cosa, Juan Pablo, nosotros estamos dispuestos a conversar el tema de la jornada, claro. O sea, la jornada, la nocturna. Claro, y el tema de hablar dominical y hablemos que es razonable. Eso siempre lo podemos hacer. Nosotros fuimos los líderes, entre otras cosas, Juan Pablo, del incremento de salario mínimo. Sí. El incremento de salario mínimo que a mí me costó tantas críticas por parte de muchos economistas en un momento dado, del 16%. Fíjese por dónde va la inflación. Y yo cada día que amanece, digo, menos mal que lo hicimos. ¿Qué tal que no lo hubiéramos hecho? O sea, nos dimos la pela. Con esa inflación, con la inflación que tuvimos. Y yo fui el líder de eso en un momento dado. Desde el sector empresarial, hablamos con el gobierno dijo, yo me doy la pela a hablar con los medios. Pero esa no es la prueba de que sí se puede, de que los empresarios sí pueden poner un poquito más. Y siempre se puede, pero la pregunta es, ¿cuál es el límite a partir del cual uno termina quitándole viabilidad a los que están en el margen? ¿A qué me refiero con los que están en el margen? A los que están en el margen de la viabilidad, que son siempre los que están naciendo, los pequeños, los emprendedores. Y las nuevas formas de trabajo. Esa quisiera preguntarle la última reforma. No, tengo que ir a hacer una pausa comercial rapidísima para hacer un segundo segmento con Bruce McMaster y vamos a irnos luego con la secretaria del Interior de Cartagena. Tiene denuncias graves, la están amenazando por hacer su trabajo, por tratar de acabar con las redes de trata de personas, por no decir prostitución, en Cartagena. Ya volvemos, sigue la W en segundos. Compra y ahorra con Puntos Colombia. Redímelos en tu café de la mañana, tu mercado de la semana o tus planes favoritos. ¿Qué esperas para sacarle provecho a tus puntos? Regístrate en puntoscolombia.com. En la vida ganamos puntos con lo que hacemos. Punto para Camila, que hizo una reu a las 2 p.m. pero trajo postre para todos. Para Sergio, que dijo que serían solo un par de días de viaje y ya va un mes conociéndose el mundo. Punto doble. Y para Camilo, que le dio regalo a la novia sin motivo. Punto también. Acumula Puntos Colombia cada vez que compras con tus tarjetas de crédito Bancolombia y redímelos en lo que más te gusta. Punto para ti. Bancolombia. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este capítulo es posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. La crisis actual de los partidos, las dificultades de gobernabilidad nos estarán llevando inevitablemente a una solución que será el régimen parlamentario. Soy Roberto Pombo y los espero este domingo a partir de las 10:30 de la mañana en Mis Preguntas de Prisa Media, el primer programa que enlaza a W Radio, Caracol Radio, El País América, el periódico global y Caracol Podcast. Llega a Canal 1, una de las series más importantes de los últimos años, Narcos, México. En junio, sábados y domingos a las 10 de la noche, en el 1, como tú. ¿Qué proyecto soñabas hacer cuando empezaste a estudiar? Gana una maestría con la Universidad Nebrija y W Radio. ¿Qué proyecto has soñado realizar? Llega la tercera edición del concurso de la Universidad Nebrija de España y W Radio. Elige tu futuro, donde podrás ganar una beca del 100% para una maestría a distancia. Inscríbete del 23 de mayo al 15 de junio. Universidad Nebrija de España, una de las 5 mejores universidades según Forbes. Más información en nebrija.com/elige tu futuro. Llega la edición para Colombia del evento internacional líder en ciudades inteligentes Smart City Expo Bogotá, el escenario donde expertos nacionales e internacionales se darán cita en busca de soluciones inteligentes y sostenibles. Visítanos del 31 de mayo al 2 de junio en Corferias. Regístrate en smartcityexpobogotá.com. Aplican términos y condiciones. Organiza Smart City Expo World Congress, FINA Barcelona International y Corferias. Invita al Alcaldía Mayor de Bogotá. Mamás influenciadoras de tecnología Movistar presenta en la W Minuto 60 Movistar. A las 12:45 entramos en este Minuto 60 Movistar de la mano de Bruce McMaster. Está con nosotros el presidente de la ANDI. En segundos, la secretaria del Interior de Cartagena con una denuncia muy delicada. A ver, Paola, retomemos en Sigue la W siempre desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Sí, mire, Juan Pablo, es que estábamos hablando del tema de las condiciones que, pues, hasta dónde están dispuestos los empresarios a llegar para mejorarle a los trabajadores su actividad laboral, pero eso relacionado con las nuevas formas de trabajo, porque es que hay uno de los puntos más polémicos de la reforma que tiene que ver con el tema de la regulación de las plataformas digitales, como por ejemplo Rappi.
yo quiero preguntarle qué tan difícil es para este tipo de empresas, doctor Bruce, pues contratar a toda la gente, y si es verdad que si se logra hacer lo que el gobierno propone, de darle un contrato a cada uno de esos repartidores domiciliarios, pues se disminuiría mucho la cobertura que ellos tienen hoy. A mí me gusta muchísimo la discusión que se ha dado alrededor de las plataformas y las plataformas digitales, porque realmente ahí está parte de la conversación, digamos, moderna del trabajo. Hay muchas cosas nuevas que están pasando. De hecho, pues que haya surgido Rappi en un momento dado, pues fue realmente inclusive motivo de orgullo para muchos colombianos. Primera vez un unicornio colombiano en lo digital y no sé qué. Ok, dicho eso, el trabajo en el mundo está cambiando, no solamente en las plataformas, sino en muchas otras cosas. El trabajo transfronterizo, por ejemplo. La gente que trabaja aquí y que está siendo empleada por una compañía en Noruega o por una compañía en Suecia, va a seguir cambiando también. Todo lo que pasó con las plataformas de movilización, las plataformas que tienen que ver con los temas de arriendo de apartamentos. En realidad eso está cambiando. Eso lo que nos llama es a que cualquier cosa que vayamos a hacer hoy en día realmente sea como la gran reforma laboral. A mí me parece que la reforma actual no atiende por lo menos el 60 o 70% de los retos laborales que tenemos en Colombia. Yo en realidad lo que he venido haciendo es un llamado para que nos sentemos, construyamos conjuntamente la mejor reforma laboral posible, la hagamos pronto, no le demos largas ni mucho menos, pero la construyamos y logremos que haya no solamente mantener el empleo, sino que haya más empleo. ¿Cómo hacemos para que Colombia le ofrezca trabajo a más gente, a los jóvenes? ¿Cómo hacemos para garantizar condiciones productivas que hagan que los jóvenes, cuando salen de la universidad o del tecnológico o del técnico, logren encontrar empleo? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. ¿Cómo hacemos para solucionar la informalidad de la cual ya hemos venido hablando? ¿Cómo hacemos para...? El presidente Petro, por ejemplo, ha hablado muchas veces de la productividad del trabajo. Muchas veces, él habla siempre de eso. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para crear las condiciones para que Colombia sea más productiva en términos de trabajo? Nada de eso está siendo siquiera mencionado en la reforma laboral. A mí me parece que si vamos a hacer un cambio de verdad en este tema, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Discusión que se abrió, que ya se abrió con valentía por parte del gobierno nacional, me parece bien que esté sobre la mesa, pero que requiere de realmente complementarse. Darnos el lapo de dar esta discusión para solamente lograr que, por ejemplo, los sindicatos de empresa no sean relevantes y en cambio las centrales de trabajadores tomen todo el poder de negociación, me parece a mí una gran pérdida. Espere. Quiero que nos quedemos ahí en el tema de sindicatos. Los sindicatos, de lo que usted sabe, lo que usted de pronto conoce, los sindicatos de empresa, por ejemplo, esta empresa tiene un sindicato, además muy fuerte. Además. Sí. ¿Los sindicatos de empresa no les gusta la reforma? Es que los sindicatos de empresa, yo no puedo hablar por ellos, pero los sindicatos de empresa cuando le imponen, por ejemplo, la negociación por rama, pierden muchísimas de sus competencias. O sea, negociación por ramas que dijeron, no, es que ahora... Todo el sector comercio, por ejemplo, va a negociar una gran convención alrededor... Sí, exactamente. Que sucede en algunas industrias. Por ejemplo, en la industria petrolera sucede, en la industria bananera en Colombia también sucede, pero porque hay un acuerdo entre sindicatos y empresas. Pero hay sectores en los que es realmente imposible hacerlo. Entonces uno realmente debería generar las condiciones para que siguiera habiendo esa conversación como la que hay aquí en esta empresa, como usted dice, que sea una conversación productiva, que sea una conversación que le sirva a los trabajadores, que también le sirva de vehículo de conversación a la empresa y al empleador. Y que la discusión sea también al tamaño de la empresa. De acuerdo, y a las posibilidades. Ajá. O sea, no todas las empresas de comercio pueden pagar lo mismo, pueden hacer lo mismo. Entonces, esa conversación, por ejemplo, a mí me parece que es una conversación que hay que dar. Yo, de verdad que creo que Colombia necesita una reforma laboral, sí que lo creo. Ya me nos dijo que el tema pero ya me nos dijo que en temas de las horas nocturnas, dominicales, ¿en qué más cree que podemos hacer una reforma laboral? Salarios, por ejemplo, para presentadores de programas de radio. No, pero ¿en qué más? O sea, yo creo que hay muchas cosas. Ese es el caso que usted podría hacer, decirle, ¿sabe qué, ministra? Sí, pero no así. Pero es que yo lo que creo es que la forma de hacerlo, el sí, pero no así se lo he dicho, pero lo estoy repitiendo porque en este momento sí que creo que debemos sentarnos a tener una reforma significativamente mejor a la que tenemos hoy en día. Incluyendo las cosas que para ellos han sido importantes, claro. Incluyendo las cosas, pero sin cometer errores de afectar el empleo. Bien, listo. Sin cometer errores de afectar la informalidad. Empleo. Mire, me voy a meter en otros temas. Paola también quiere meterle otros temitas, lo mismo Camila y Mauricio, pero la reforma de la salud, se ha dicho que se pueden perder 100.000 empleos. Esto a mí me parece escandaloso. O sea,
pensar en 100.000 empleos que se pierden es una tragedia. Y eso está ¿Eso dicho, es así? por cierto, está dicho por los sindicatos. A ver. Por ejemplo, una de las centrales de trabajadores, la CGT, lo ha dicho. Ha dicho, hay un gran riesgo, lo ha dicho públicamente. ¿Pero por eso, qué? Porque uno pensaría que Pues porque- los que trabajan hoy en el sector salud pasan a la nueva estrategia o el nuevo corpus. Bueno, pues vaya uno a saber si eso es así. Y vaya a saber si son los mismos. Y probablemente no son los mismos, Juan Pablo. Y cuando uno toma estas decisiones como hacedor de política pública, a uno se le olvida que es que hay una cantidad de familias y personas que están allá que pueden terminar perdiendo el empleo. Probablemente son reemplazados por otro funcionario allá en el ADRES. El día de mañana, el ADRES termina contratando, ya sabemos cómo contrata el Estado, no me meto en eso, pero terminan contratando a alguien allá en el Estado, ¿y qué pasa con el empleado de la EPS? Ahí vamos a tener un problema grande. Entonces, yo creo que uno no puede ser insensible a esas cosas, y no puede ser insensible a los casos individuales de las familias individuales, de los trabajadores individuales. Ahí tenemos que pensar en eso. La otra cosa que nosotros hemos venido diciendo es, todas las reformas tienen que tener estudios, tienen que tener fundamento técnico. Que se llame siempre al Ministerio de Hacienda para que el Ministerio de Hacienda evalúe el impacto de las reformas. Sí. Que se llame a Planeación Nacional. Ellos saben eso. Esa discusión sobre el Banco de la República, sobre el estudio del Banco de la República, que si es bueno, que si no es bueno, que si es malo. El estudio es bueno. El Banco de la República sabe hacer estudios. Pero listo, si uno quiere tener otro, pues tiene a Planeación, que le va a hacer otro mejor que el del Banco de la República y que le va a decir si se pierden o no se pierden empleos. ¿Nos podemos dar el lujo de perder empleos hoy en día? Mi respuesta es no. Una economía que está decreciendo, una situación que es compleja, todavía no hemos terminado de salir de la pospandemia, estamos tratando además de estabilizar muchas cosas en el país. Yo creo que nosotros no nos podemos dar ese lujo hoy en día. Y tampoco nos podemos dar el lujo, doctor Bruce, de poner en riesgo nuestro abastecimiento de hidrocarburos. Y ayer se conoció... Uy, ¿lo va a meter en eso? Sí, porque... ¿Y la secretaria del Interior de Cartagena? Juan Pablo, mire, rápidamente, yo sé que ya se nos acaba el tiempo, pero es que ayer se conoció por fin el informe de reservas hasta 2022 que entregó la Agencia Nacional de Hidrocarburos y pues como se había dicho, solo tenemos petróleo hasta 7.5 años y gas 7.2. A pesar de eso, la ministra, o por lo menos el gobierno, insiste en que no se van a firmar nuevos contratos de exploración petrolera y pues usted lo ha dicho, si nosotros seguimos necesitando del gas, de pues el petróleo para usar un carro o algo, pues necesitamos seguir explorando. ¿Qué decir sobre eso? Mi opinión, no existe ninguna razón realmente para suspender la exploración de petróleo en este momento. Entre otras cosas, porque la exploración no es más que la búsqueda, no es ni siquiera la explotación. Es la búsqueda para saber si tenemos o no tenemos las reservas, de qué tamaño son, dónde están y cuánto eventualmente nos podemos demorar en sacarlas. Eso es la exploración de petróleo. Pero ojo, Colombia tiene muchísimas cocinas que funcionan con gas natural. Fíjese lo que está pasando en el occidente hoy en día, porque tenemos un problema de gas natural y fíjese la emergencia que se está viviendo en el occidente del país. Tenemos automóviles, tenemos buses que además son mucho más limpios probablemente que los de gasolina, que también van a tener problemas. Colombia no se puede dar el lujo de no tener suficiencia energética. Eso no puede suceder, para no hablar de otro tema un poquito más abstracto, y es el efecto de eso sobre la economía. La tasa de cambio, la capacidad que tengamos o no tengamos de endeudarnos en el futuro, que ese es un tema bastante más, digamos, no, pues es para otra sentada. Esotérico y grande, sí. Pero yo diría, Colombia no tiene no existe ninguna razón para no explorar. Le voy a decir, hay parte de lo que sucedió ayer que para mí ha sido muy llamativo, y es que oí declaraciones en donde de alguna forma se estaba tratando de dar tranquilidad de que tranquilos que sí hay gas porque los contratos ya existentes nos están dando para que eventualmente podamos encontrar más gas. ¿Ustedes oyeron eso? Sí. Y se habla de los kilómetros Es lo que cuadrados y no sé siempre han qué. dicho, Ok. Es decir, no estamos entonces en contra de que se saque el gas. Porque si damos un parte de tranquilidad alrededor de que sí hay gas. Sí, es una expectativa de lo que puede haber en esos, exactamente. Entonces parecería, en esos contratos de exploración que ya están. Exactamente. Entonces parecería que estamos solamente en contra de explorar. ¿Cómo no vamos? Pero explorar es lo menos, entre otras cosas, el menor impacto ambiental está en la exploración. Si nos parece y queremos dar la tranquilidad de que sí hay gas, la mejor forma de hacerlo es tratando de encontrar más Además, gas. porque la transición energética también se ve como un poquito por eso. difícil por el tema de lo que pasó ayer con este proyecto eólico en La Guajira. Una pregunta rápida, Sí. ¿cuál es el llamado al gobierno de garantizar la seguridad jurídica y las inversiones extranjeras en ese tipo de proyectos? Sí, yo creo que realmente deberíamos hacer un alto en el camino y deberíamos ver si, además porque todo el mundo tiene derecho a dar reversa, ¿no? Y a decir,
Sí, en realidad yo pensaba eso, pero creo que el momento no es ahora. Yo pensaba eso, pero lo podemos hacer más adelante. Yo pensaba eso, pero probablemente la medida que yo estoy tomando no tiene el impacto que yo creía. Eso siempre puede pasar. Yo haría un llamado y diría, vamos a hacer borrón y cuenta nueva en esto. Tratemos, sí, por supuesto, de hacerle una ruta de transición energética al país, claro que sí, pero aseguremos los energéticos. Y entre otras cosas, el gas natural es una de las formas más limpias de hacer la transición energética. Es una de las formas. Sí. Uno, en la medida en que uno puede ir reemplazando otros combustibles fósiles por gas natural, uno va limpiando y va quitando, digamos, realmente emisiones a la atmósfera, que en Colombia son básicamente transporte y lo que se usa en los hogares. Bueno, Bruce McMaster, gracias por estos minutos de Sigue la W, qué gusto tenerlo con nosotros. La conversación seguirá. Y seguiremos invitándolo a usted y por supuesto, le repito a quienes nos están viendo y nos están escuchando, tendremos también aquí un invitado en los próximos días desde la orilla de los trabajadores, desde la orilla de los sindicatos, porque dicen es que aquí no dejan hablar al pueblo, los vamos a escuchar. Escuchamos a los empresarios, escuchamos a los trabajadores. Ese también es nuestro trabajo. Bruce, muchas gracias. Gracias. Un mensaje final, Juan Pablo, si me permite. Leyeron el trino del viceministro. Yo le haría un llamado realmente al viceministro para que genere mecanismos de diálogo. No vale la pena estigmatizar en una discusión tan compleja como la actual. Vale la pena generar soluciones, vale la pena generar alternativas, vale la pena sentarnos a pensar cómo generamos más trabajo, mejor trabajo para los colombianos, con mejor remuneración. Esa conversación tan ideológica, yo diría un poco política, yo creo que no ayuda al debate que estamos tratando de dar en Colombia hoy día. Muchas gracias. Es Bruce McMaster, presidente de la ANDI.